2, 1. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos, el placer de saludarles. Bueno, volvió las eliminatorias. Camino a Norteamérica 2026. Ya el último combo que se va a jugar el día jueves y el martes se define los últimos clasificados y el puesto de repechaje en esta edición de las eliminatorias Camino a Norteamérica 2026. Bueno, vamos a arrancar ya con los partidos que se van a disputar en esta jornada número 17, la penúltima de estas eliminatorias, donde vamos a hablar de cada una de las selecciones. Primer partido que se va a disputar, serán todos en simultáneo. 4 partidos se van a jugar de forma simultánea, que tienen ya que ver con los últimos cupos para clasificar al mundial y el cupo a repechaje. Bueno, vamos a hablar del partido que se va a disputar en Asunción, en el Estadio de los Defensores del Chaco. Paraguay va a recibir a la selección ecuatoriana en el Estadio Defensores del Chaco, ante un estadio repleto, donde se vendieron todas las entradas. Y bueno, vamos a repasar las convocatorias del conjunto de Gustavo Alfaro, que ya dio la lista para enfrentar a Ecuador y a Perú. Bueno, entre las novedades que van a estar en el conjunto paraguayo, se trata de Alexis Duarte, que viene del Dinamo de Moscú de Rusia; Alan Benítez, jugador del Inter de Porto Alegre de Brasil; Brian Ojeda, que juega en el fútbol de los Estados Unidos; Ronaldo Martínez, jugador del Platense, que viene de ser campeón con Platense el semestre pasado; y la incursión de Adrián Alcaraz, el delantero de Olimpia, que hizo el segundo tanto contra Sportivo Luqueño por el campeonato Clausura. Y las bajas sensibles que va a tener el conjunto de Alfaro es Isidro Pita del Bragantino, que sufrió una lesión; Ronaldo de Jesús también; Matías Villasanti, que tuvo una lesión en el partido del Gremio contra Atlético Mineiro, que va a ser de baja inclusive prácticamente un año; Julio Enciso, que fue recientemente comprado por el Blue Goo, el Racing de Estamburgo, y después probablemente juegue en el Chelsea; Fabián Balbuena, que también sufrió lesión; y de último, la última baja fue de Hugo Cuenca, que va a hacer su rehabilitación en Italia. Bueno, esos son los jugadores que van a venir a Paraguay. Y también vamos a hablar del conjunto de Sebastián Becasese, que ya confirmó la lista de los jugadores para el choque contra Paraguay y contra Argentina. Bueno, sin tantas modificaciones con respecto a la última nómina, y llamó la atención la convocatoria de Patrick Mercado, que es uno de los talentos del Mata Gigantes. Se refiere a Independiente del Valle. Hizo una formidable campaña con el conjunto Independiente del Valle y se encuentra en el radar de clubes del viejo continente. Hizo 6 goles y 10 asistencias en 36 duelos disputados, un gran recurso que puede tener Sebastián Becasese de cara a la preparación para la Copa del Mundo. Y bueno, las ausencias del conjunto tricolor será de Jeremy Sarmiento, que no va a estar por tercera convocatoria al hilo porque no es citado por el técnico. Jugó la pretemporada con el Brighton y acabó su sesión en el Burnley. Sin embargo, no tuvo minutos en el inicio de la temporada con las Gaviotas y se iría al Cremos de Italia. Byron Palacios, con falta de gol del tricolor, podría ser una gran opción en ataque. El futbolista en la actual temporada con la Universidad Católica suma 17 tantos y es pretendido en el extranjero. Jackson Méndez, el volante, tuvo también una participación con el conjunto Independiente del Valle y estuvo en la anterior doble fecha eliminatoria. Pero en esta oportunidad Becasese decidió no contar con el mundialista 2022. Bueno, en esta oportunidad también se presentó dos futbolistas que volverán a ser considerados por el técnico argentino. Jordi Alcibar,
que viene haciendo una buena campaña con el Independiente del Valle, se convirtió en pilar importante y ha mantenido una regularidad que hoy abre las puertas. En el combinado nacional será primera vez que juegue las eliminatorias. Jordi Alcibar fue citado por Alfaro y Félix Sánchez para disputar amistosos. Darwin Guagua es su primera convocatoria oficial, pero el joven medio centro debutó en la jornada de marzo contra Chile, que generó polémica para el DT Sebastián Becasés. Inclusive la salud mental del futbolista quedó en riesgo. Sin embargo, viró la página y en base de trabajo Independiente del Valle, Guagua hoy sí tiene una oportunidad merecida, entre otros. Y bueno, Ener Valencia, que es el delantero del Inter de Porto Alegre, el goleador de la selección ecuatoriana, hace 5 meses no convierte un gol el delantero ecuatoriano. Bueno, a lo futbolístico, se enfrentaron por 19 veces. Ecuador ganó 9. Se enfrentaron 9 veces, 19 veces, donde hubo victorias de Paraguay, con 9 victorias de Paraguay, 3 empates y 7 de Ecuador. En el Defensores del Chaco fueron todos triunfos de la selección paraguaya. El último data que fue para la eliminatoria pasada fue en el para el Mundial de Qatar, donde Paraguay ya estaba eliminado y Ecuador ya estaba clasificado. Ganó 3-1 el conjunto del albirroja con goles de Robert Morales, Piero Hincapié en contra, Miguel Almirón y descontó de penal Jordi Caicedo. En esa estadística de este partido, 10 remates contra 13, 2 remates al arco de Paraguay, 4 de Ecuador, 42% de posición contra el 58%. Bueno, Paraguay depende de sí mismo, empatando y clasifica, inclusive ganando. Y Venezuela que no le gana a Argentina en caso de que Paraguay pierda. Bueno, vamos a repasar el siguiente duelo que se va a disputar en el estadio el Monumental de Núñez. En el estadio Monumental de Núñez van a jugar Argentina y Venezuela. Argentina-Venezuela será otro de los duelos que se va a disputar en el Estadio Monumental. Vamos a repasar las estadísticas de este compromiso que se va a disputar en el más monumental. Bueno, Messi, Mastantuono, en la lista argentina para las eliminatorias. Para las dos últimas fechas para esta clasificatoria del Mundial, Argentina ya está clasificada a la Copa del Mundo, fechas antes. Y será el último partido de Lionel Messi en el territorio argentino. Bueno, las dos caras del llamado del albiceleste son el mediocampista Alan Varela del Porto de Portugal y el delantero José Manuel López del Palmeiras de Brasil. Y Messi, que va a llegar en esta serie tras superar una molestia muscular que mermó su presencia este mes en el Inter de Miami, flamante finalista de League Cup, una competición que disputan los equipos de la Liga Mexicana y de la Major League Soccer. El astro de 38 años podría jugar ante Venezuela, su último cotejo oficial en Buenos Aires, lo que pone un condimento especial en las dos últimas fechas del clasificatorio, en el que Argentina tiene asegurada la punta. El 10 no ha confirmado si jugará el Mundial 2026, aunque ha sido claro que su tiempo con la albiceleste se acerca a su fin, y si se da por hecho que estos serán sus últimos cotejos clasificatorios. Bueno, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá un amistoso o más partidos. Luego no sé qué pasará, pero vamos con esa intención, afirmó Lionel Messi en la semifinal ante Orlando City en la League Cup. Franco Mastantuono, con 18 años cumplidos, disputó sus primeros minutos como jugador del Real Madrid en la Liga de España. Para estos dos encuentros, Scaloni dio oportunidad a Alan Varela en lugar de Enzo Fernández del Chelsea, que era cumplir 2 fechas de suspensión por haber sido expulsado frente a Colombia. El Flaco López, que llega al lugar de Garnacho con poca actividad en el Manchester United y recién sumado al Chelsea inglés. Bueno, ni en mis mejores sueños imaginaba, pero la vida es así, te va sorprendiendo, celebró López
declaraciones divulgadas por el Palmeiras, equipo que ha anotado 6 goles en 17 partidos en esta temporada del Brasileirão. Bueno, en la defensa, Scaloni llamó de nuevo a Julio Soler, zaguero del Bournemouth, y no tuvo en cuenta en esta oportunidad a Valentín el Colo Barco del Racing de Estrasburgo ni a Facundo Medina del Olympique de Marsella. Y vamos a hablar de Venezuela, en el conjunto vino tinto, que sabe que tiene que ganar para seguir con vida en repechaje. Llamó al Brujo Martínez como novedad. José el Brujo Martínez, pese a una fractura que lo llevó al quirófano, con esperanza de que esté disponible para el crucial partido final ante Colombia, en que apuesta a conseguir un boleto de repechaje del Mundial 2026. Bueno, el centrocampista del Corinthians no puede disputar el partido frente a la Argentina, el penúltimo del vino tinto, por la eliminatoria sudamericana, por acumulación de tarjetas amarillas. El Bocha Batista lo llama con la esperanza de que viste los botines en el clásico de la última fecha frente a Colombia. Llamó igualmente al portero Rafael Romo, el mediocampista Jefferson Soteldo, pese a estar en duda por problemas físicos según la lista de convocados divulgada por la Federación Venezolana del Fútbol. Los 3 jugadores son clave en la plantilla venezolana, diezmada por la ruptura de bíceps fenomenal derecho del volante Yangel Herrera en su equipo del Girona, que va a estar por 1 mes y medio fuera de las canchas. La vino tinto es la única selección de la Conmebol que jamás ha disputado la Copa del Mundo y va a enfrentar a Argentina el 4 de septiembre en Buenos Aires y va a recibir a Colombia el 9 en Maturín. Tiene 18 puntos en 16 partidos de la clasificatoria regional y está en la 7ª posición que da acceso a la repesca internacional. Al frente del ataque estará el goleador histórico José Salomón Rondón y en el medio campo destacan las promesas como Carlos Falla y Dani Pereira, que regresa al equipo nacional después de una ausencia de 9 meses. Ambos son las principales novedades en esta alineación y que combina fuerza, experiencia y velocidad. Bueno, vamos a hablar del historial de estos partidos que se disputaron. Se enfrentaron 17 veces. Argentina ganó 13, empataron en 3 oportunidades y un solo triunfo de Venezuela. En condición de local, Argentina ganó 7 partidos, empataron una sola vez, que fue para las eliminatorias de Rusia 2018. 1-1 fue. Yu Murillo abrió la cuenta para Venezuela. Rolf Eichel en contra fue para la Argentina. 1-1. Ese fue el único punto que sacó Venezuela en condición de visitante frente a Argentina. El último partido que se disputó en territorio argentino fue en la Bombonera. 3-0 con goles de Nicolás González, Ángel Di María y Lionel Messi. En las estadísticas de este compromiso, 16 remates contra 3, 6 remates al arco contra uno solo, 73% de posesión tuvo la Argentina contra 27%. Bueno, sabe que Venezuela tiene que pellizcar una victoria, que será muy difícil. En caso de perder, Paraguay ya está adentro del Mundial y le quedaría el último partido frente a Colombia. Venezuela tiene que tratar de ganar los 2 partidos y que Paraguay no sume para ir directo. Y la diferencia de gol también se tiene en cuenta. Bueno, vamos a cruzar imaginariamente el Río de la Plata para ir al centenario. El centenario de Montevideo. Vamos a hablar de lo que va a ser el duelo entre la Celeste. Uruguay va a recibir a Perú. Uruguay va a recibir a Perú para tratar de ya sellar su clasificación para la Copa del Mundo. Bueno, enseguida vamos a repasar las posiciones de ambos equipos. Bueno, Uruguay va a recibir a Perú en el Estadio Centenario de Montevideo, también a las 20:30.
Uruguay que ganando ya asegura prácticamente, ya asegura el mundial. Bueno, Uruguay, el equipo que dirige el Loco Bielsa, no va a tener, cabe recordar, que no va a tener a Ronald Araujo, que está lesionado. Ronald Araujo, Nathan Nández y Darwin Núñez no van a estar por estar suspendidos. Y el último, Darwin Núñez, cumple su sanción de la Conmebol. Y bueno, iba a contar con una novedad. Bueno, una novedad que es Kevin Amaro, que es el jugador del Liverpool de Uruguay, que se metió entre los futbolistas disponibles. Bueno, recordar que también baja de peso, la baja, que es Maxi Araujo, que tuvo desgarro. Y bueno, y por lesión. Bueno, en síntesis, Ronald Araujo, Nathan Nández están suspendidos por acumulación de tarjetas. Darwin Núñez cumple la sanción que le impuso Conmebol y Maxi Araujo, que estuvo lesionado. Bueno, por el lado del equipo peruano, que va a enfrentar Oscar Ibáñez, el técnico interino, que dirige la selección peruana reemplazando a Juan Reynoso y a Jorge Fossati. Con varias novedades del conjunto peruano, como Yoshimar Yotun, Christopher González, Jesús Petrel, Jairo Concha y Alexandro Bulmarqui. Bueno, ubicado a 6 puntos del séptimo Venezuela, tiene mínimas opciones de clasificar al repechaje mundialista y quedan solamente 2 partidos. Bueno, cabe destacar que un día después de que salió la lista difundida por la Federación Peruana, Edison Flores, Alex Varela fueron desconvocados y entraron José Rivera y la sorprendente sumatoria del joven Piero Cali. Y también no está en la lista, no está Paolo Guerrero ni Gianluca Lapadula por lesión. Bueno, y queremos hacerle saber que Perú, antes de pasar al historial, es el único equipo que no ha convertido en condición de visitante por estas eliminatorias, que empató con Paraguay en Ciudad del Este, que perdió en Santiago con Chile, 2-0, después perdió 2-0 con Bolivia en La Paz, perdió con Ecuador en Quito por la mínima, 1-0, después perdió 4-0 con Brasil, perdió por la mínima con Argentina en la Bombonera, perdió 1-0 con Venezuela, empató 0-0 con Colombia. Y bueno, Perú es la única selección en estas eliminatorias que no consiguió convertir un gol en esta eliminatoria. Y querrá igualar a Venezuela, que Venezuela terminó con 3 puntos, que no ganó ni un solo partido, que por lo menos convirtió un gol en esas eliminatorias. Bueno, las estadísticas de Uruguay-Perú se enfrentaron 21 veces, donde ganó 11 veces Uruguay, 4 empates y 6 victorias peruanas. En Montevideo, Uruguay ganó 7, empataron una sola vez y Perú ganó 2 veces. Y vamos a recordar los triunfos de Perú en condición de visitante para el Mundial del 82. Y el último, 2004, para el Mundial de Alemania, ganó 3-1. Perú en el Estadio Centenario. Perú dirigía Paulo Autori, el brasileño, y Jorge Fossati dirigía la celeste. Norberto Solano abrió la cuenta para Perú, Claudio Pizarro puso el 2-0, Jefferson Farfán puso el 3-0, Diego Forlán puso el descuento. El último fue triunfo de la celeste por la mínima, con gol de Jordián de Arrascaeta, y este fue un partido de la polémica, porque tiró un centro Paulo Guerrero, atajó Rochet y reclamaron que entró esa pelota, pero no dieron por válido el gol. Jordián de Arrascaeta fue el que le dio el triunfo a la celeste frente a Perú. 14 remates contra 7. 2 remates largos para cada uno, 49% de posesión contra 51%. Bueno, Uruguay sí gana, ya está adentro. Y
Perú sí o sí tiene que ganar estos dos partidos contra Uruguay y contra Paraguay para intentar por lo menos meterse en repechaje. Es casi nula la probabilidad de que Perú juegue el repechaje, por lo menos. Bueno, se van a enfrentar en el Estadio Centenario a las 20:30. También a las 20:30 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla van a jugar Colombia, va a recibir a Bolivia. Será también la selección cafetera que busca clasificar al Mundial de Norteamérica. Inclusive ganando ya puede estar adentro. Vamos a repasar las bajas. Vamos a repasar quiénes van a ser los convocados por Néstor Lorenzo. Bueno, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que empezó ganando las eliminatorias, viene de empatar con Argentina, de empatar con Perú, de empatar con Paraguay, 3 empates, de perder con Brasil, 3 empates, una derrota, 2 derrotas después perdió contra Ecuador. Las últimas fechas no consiguió ganar, las últimas 6 fechas no consiguió ganar Colombia, 3 empates y 3 caídas. Bueno, el equipo que dirige Néstor Lorenzo ya dio los 26 convocados para enfrentar a Bolivia en Barranquilla y Venezuela en Maturín. Bueno, el argentino sorprendió con los ingresos. Con Jefferson Mosquera, que juega en el Wolverhampton, que se recuperó de una grave lesión de ligamentos que le alojó en las canchas a mediados del 2024 y está tomando ritmo en Inglaterra. Desde que volvió jugó un solo partido frente al West Ham y justamente el 26 de agosto, por lo que no llega con mucho rodaje. Si bien la selección cafetera tiene centrales consolidados como Davison Sánchez y Lucumí, lo cierto es que la vuelta a Mosquera sí sorprendió, más que nada por su prolongada inactividad. Bueno, acá también hubo una sorpresa para el conjunto cafetero y se dio después de 9 años, el técnico Néstor Lorenzo convocó a Dairo Moreno, que es el máximo goleador colombiano en la historia. Bueno, su aporte va a ser fundamental. Pese a tener 39 años, su vigencia es absoluta. A Colombia le cuesta meter goles. Y la llegada de Dairo puede ser el plus necesario para esos partidos difíciles de destrabar. Recordad que Dairo Moreno está jugando en el Once Caldas de Manizales. Le tocará competir con Suárez y Córdoba al puesto, pero Dairo sabe de dar batalla. Seguro presionará a Lorenzo por ese puesto en el 11 titular. Y la hinchada está feliz. El entrenador respondió al clamor popular después de algunas convocatorias. Sin el delantero del Once Caldas, este llamado puede ser clave en el cierre de las eliminatorias. ¿Y quiénes van a estar ausentes? 7 jugadores dejaron la nómina en comparación de en junio. El primer nombre fue de John Durán, que cambió al Nasser para llegar al Fenerbahce turco, cuyo presente dista de ser el mejor. Apenas lleva un gol de Turquía, se quedó en eliminado en Champions y se quedó sin entrenador por la salida de Mourinho. ¿Por qué? Johan Durán es baja. Estuvo en el ojo de la tormenta por la doble fecha anterior, por una supuesta pelea con los líderes y su posterior salida de la convocatoria, aludiendo a un dolor de espalda que no fue suficiente para calmar las aguas. El último partido que jugó con el Fenerbahce y la semana pasada por Champions. También él jugó por molestia física y pidió el cambio. Su lugar fue tomado por Dairo Moreno, que peleará por lugar de titular. Jasper Asprilla, de recurrentes convocados. Otro que no figura es Jasper Asprilla. El volante del Girona había hecho parte de los últimos llamados. Quedó relegado en esta ocasión. Es irregular su actualidad en el fútbol español y el presente del Girona es complejo. Perdió sus 2 primeros partidos de la liga y participó Asprilla. Yasser no marca o asiste de manera oficial desde el 18 de mayo del 2025. Aportó una asistencia en la caída 3-2 contra la Real Sociedad,
Cristian Borja, lateral izquierdo, no fue tenido en cuenta pese que solía ser parte de todos los llamados de Néstor Lorenzo. Estuvo en marzo y en junio, pero en septiembre cerrará la eliminatoria de su casa. David Machado y Johan Mojica serán las opciones del lateral izquierdo. Kevin Serna, el otro pedido que no se cumplió. Otro de los pedidos de los hinchas de Colombia, su nivel en Brasil es alto y demuestra calidad por la banda, una zona que tiene competencia, pero la que podría destacar. Fue clave para que su equipo avance en los cuartos sudamericanos, marcándole un gol a América de Cali. Y bueno, además de Durán, Asprilla y Borja, la lista de los cambios completan Gustavo Puerta, Cucho Hernández, Whitler y el jugador Rafael Carrascal. Bueno, y por el lado de Bolivia, sabe que tiene que ganar y esperar una ayuda de Argentina. La selección de Bolivia, que necesita ganar, la selección del antiplano, necesita ganar para seguir con vida. 28 convocados son del conjunto de Oscar Villegas. Bueno, recordar que en la selección boliviana no está Ramiro Vaca por suspensión de antidoping. Bueno, va a tener a 2 debutantes. Va a tener a 3 arqueros, 10 defensores, 10 volantes y 5 atacantes. Darito Rico, mediocampista. Gustavo Peredo, son los primeros en este llamado de la selección boliviana. Y Miguel Terceros, que fue el que hizo el gol contra Colombia para ganarle 1-0 en el Alto, está entre los convocados. Bueno, vamos a repasar el historial de Colombia ante Bolivia en el historial general y luego Colombia en condición de local. Bueno, 15 partidos jugaron, 9 victorias de Colombia, 4 empates y 2 victorias del conjunto boliviano. En condición de local, Colombia ganó los 7 partidos, hizo 17 goles y no le marcaron ninguno. Todas las victorias de Colombia, la mayoría, fueron por más de un gol. 5-0, por ejemplo, para el Mundial de Brasil, 1-0 para el Mundial de Rusia y el último para el Mundial de Qatar fue 3-0. Vamos a repasar este historial entre Colombia y Bolivia. El último duelo que se disputó por eliminatorias para Qatar fue 3-0 con goles de Luis Díaz, Miguel Borja y Mateus Uribe. Para las estadísticas de este compromiso fueron 19 remates contra 2, 7 remates al arco contra ninguno del conjunto boliviano, donde Colombia tuvo más la pelota con el 76% contra el 24%. Bueno, Colombia, vamos a repasar las probabilidades ya de cómo van a combinar los resultados. Bueno, Argentina está clasificado con 35, Ecuador tiene 25, Brasil 25, ya están adentro. Pueden asegurar ya Uruguay, Paraguay y Colombia, inclusive si le gana a Bolivia. Venezuela está en repechaje. Pero vamos a repasar el último partido y en breve vamos a repasar lo que deja este partido. Entre Brasil y Chile. Será el último enfrentamiento en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro. Bueno, Brasil jugará frente a Chile. Brasil que ya aseguró su cupo para el Mundial de Norteamérica 2026 y Chile que ya se quedó fuera el combo frente a Argentina. Vamos a repasar este compromiso entre Brasil y Chile.
Brasil que tiene también bajas para probar jugadores. El equipo de Carleto Ancelotti tuvo bajas del lateral Wanderson del Mónaco que será de baja frente a Chile y frente a Bolivia. También las bajas de Joelinton del Newcastle y Alexandro. Técnico de la Canariña, Carleto Ancelotti llamó a Vitinho, futbolista del Botafogo brasileño, para sustituir al conjunto de Mónaco. La desconvocatoria lateral se produjo después de una conversación entre el departamento médico del Botafogo y la comisión técnica del combinado brasileño. Con Wanderson, ya son 3 cambios que ha tenido que realizar el entrenador del ex entrenador del Real Madrid, Carleto Ancelotti. Bueno, también dejó fuera a Neymar con un nuevo, con un nuevo percance muscular en el Santos. Y también no va a estar Vinicius Junior, que está suspendido. Rodrigo, que no tiene ritmo en el conjunto del Real Madrid. Y también los jugadores Rafinha. Bueno, también la convocatoria de Mateus Cunha. La baja de Mateus Cunha, que también quedó lesionado. Y va a entrar Samuel Lino. Mateus Cunha también quedó fuera por la lesión que sufrió en el Manchester United. En el partido contra el Burnley, en el Old Trafford. Bueno, ya tiene bajas como, vamos a repasar limpiamente. Mateus Cunha por lesión, Joelinton del Newcastle por lesión, Alexandro del Flamengo y Wanderson del Mónaco. Y Vinicius Junior, que está suspendido, y Rodrigo, que no tiene minutos en el Real Madrid. Bueno, y por el lado de Chile, que ya está eliminado de la Copa del Mundo, el cómo pasado frente a Argentina, vamos a repasar que no van a estar la generación dorada para enfrentar a Brasil y a Uruguay. Bueno, Chile que ya presentó su lista final de convocados para los partidos ante Brasil y Uruguay. Bueno, lo que más llamó la atención del entrenador interino Nicolás Córdoba, que ni un solo representante de la generación dorada está incluido en la nómina. Oficializó una lista cargada de juventud, muchos futbolistas que suman primera experiencia en la selección absoluta, donde se jugará en septiembre el 4, frente a Brasil en el Maracaná y luego Uruguay en Santiago, sin chances ya de clasificar. Bueno, ¿quiénes quedaron fuera de la convocatoria? Ya, como la generación dorada, como Gary Medel, Charly Aranguis, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, de la camada que ganaron 2 Copa América y clasificaron al Mundial de Sudáfrica y Brasil. Esta ausencia total confirma que la generación dorada ha llegado a su cierre definitivo en competencias oficiales con la selección chilena. La Roja, que marcha última en la tabla, está a 8 puntos de la zona de repechaje y enfocará en estas fechas probar nuevas variantes y plantear un recambio completo. Bueno, y el último encuentro y las estadísticas de Brasil. En general jugaron 15 partidos, 11 victorias de Brasil, 2 de Chile y 2 empates. En territorio brasileño, dominio absoluto de Brasil, 7 victorias, con 21 goles a favor y 2 en contra. El último enfrentamiento fue el 24 de marzo del 2022 para el Mundial de Qatar. Brasil goleó 4-0 frente a Chile, con goles de Neymar de penal, Vinicius Junior, uno de los ausentes, Felipe Coutinho y Richarlison. 18 remates contra 10.
9 remate al arco contra 2. 58% de posición y 42%. Y bueno, y así repasamos la previa de lo que va a ser la 17ª fecha, donde ya podemos tener los clasificados al mundial, los que faltan. Y va a estar reñida también la pelea por el 7º puesto, que es repechaje. Así está la tabla. 35 Argentina ya está adentro. 25 Ecuador y Brasil ya están adentro. Uruguay, Paraguay, que con un empate ya podrían asegurar su boleta al mundial. Colombia, que también si le gana a Bolivia va a asegurar cupo mundialista. Venezuela tiene 18 puntos. Está en zona de repechaje. Probablemente Venezuela vaya al repechaje. Bolivia, 17 puntos. Tiene que sumar y esperar tropiezos de Venezuela para entrar al repechaje. Perú tiene nulas chances de clasificar, tiene 12, tiene que golear prácticamente a Uruguay y a Paraguay para intentar clasificar al repechaje por lo menos. Y Chile ya fuera de todo con 10. Bueno, ha sido un placer, vamos ya el viernes, vamos a tener un nuevo programa y ya vamos a ver quiénes van a estar en el mundial y quiénes ya van a estar en el repechaje. Bueno, un placer, gracias por su preferencia.